El experimento humano. Culminación o error en la evolución. Episodio 0. El espejo roto. Tal vez el ser humano no descienda del mono, sino de un intento de perfeccionarlo que salió mal. Durante generaciones nos hemos mirado en un espejo que no devuelve la verdad, sino un relato. Nos han dicho que venimos del mono, que somos el resultado más alto de una cadena ascendente, una espiral de perfección que culmina en nosotros. Pero, ¿y si ese espejo está roto? ¿Y si detrás del reflejo hay otra historia, más incierta, más incómoda, más humana? El relato de la evolución no es una mentira, pero tal vez sea una simplificación. Somos primates, sí. Compartimos más del 98% de nuestro ADN con los chimpancés. Pero ese pequeño margen restante, menos del 2%, lo cambia todo. Nos hizo capaces de crear, de destruir, de recordar el pasado y temer el futuro. Un salto tan brusco que para algunos parece una discontinuidad. Un parche genético improvisado. Un error. O una intervención. La ciencia lo llama mutación, pero en el lenguaje de las máquinas podríamos llamarlo fallo de código. El cuerpo humano es más débil que el de sus ancestros, los huesos más frágiles, la musculatura reducida, el parto peligroso, la espalda defectuosa. Nuestra piel se quema con el sol, nuestros sentidos son torpes, y sin embargo creemos haber vencido a la naturaleza. Los monos saltan, corren, trepan. Nosotros observamos desde pantallas, ellos se adaptan al entorno. Nosotros obligamos al entorno a adaptarse a nosotros, hasta que deja de hacerlo. El precio de nuestra inteligencia fue la pérdida del equilibrio. En algún punto de la evolución, el instinto se rompió y la conciencia se filtró como una fractura de luz entre dos mundos, la vida natural y la mente que ya no pertenece a ella. La mente humana no es una herramienta, es una anomalía. Piensa más de lo que puede soportar, recuerda más de lo que debería. Imagina más de lo que necesita para sobrevivir. Los otros primates viven en el presente. Nosotros habitamos en el tiempo, un territorio inexistente, y esa es quizá la raíz de nuestra condena. Cuando Darwin propuso que descendíamos de un ancestro común, no imaginó que esa idea se convertiría en dogma. El error no fue su hipótesis, sino nuestra necesidad de sentirnos culminación. Nos cuesta pensar que podríamos ser una versión inestable del mismo molde, una rama degenerada del árbol de la vida, una mutación que sobrevivió porque supo narrarse a sí misma. En términos biológicos no somos superiores. Los chimpancés tienen fuerza 5 veces mayor. Los orangutanes resisten infecciones que nos matarían. Los bonobos equilibran la violencia con cooperación, y ninguno de ellos destruye su propio hábitat. Nosotros, en cambio, perfeccionamos la autodestrucción. Tal vez no seamos el fin del proceso evolutivo, sino su advertencia. El espejo de la evolución nos devuelve una imagen deformada. Creemos ver progreso, pero podría ser deterioro. Creemos ver razón, pero podría ser ruido. Quizá la verdadera inteligencia sea la capacidad de no alterar el equilibrio. Y en eso, los monos nos superan. Cuando los miramos, sentimos una mezcla de ternura y miedo. Vemos en ellos un pasado que despreciamos, pero también algo que perdimos. Ellos no dudan, no mienten, no diseñan armas. Nosotros los estudiamos para entender de dónde venimos, pero quizá deberíamos estudiarlos para comprender en qué nos hemos convertido. Cada civilización ha querido verse como la elegida. Nosotros lo hacemos con la biología. Convertimos la evolución en jerarquía y la vida en competencia. Pero la naturaleza no tiene ganadores, solo sobrevivientes. Y en ese sentido, el ser humano es una especie precaria, dependiente de prótesis tecnológicas, incapaz de sobrevivir desnudo en su propio planeta. Nos alejamos del origen creyendo avanzar, pero cada paso nos lleva más lejos del equilibrio. Los primates siguen aquí, silenciosos, como testigos de una bifurcación que quizá nunca debió ocurrir. Hay algo en nuestro ADN que no encaja. Un conjunto de secuencias sin explicación evolutiva clara, fragmentos insertados como si alguien hubiera modificado el código. Científicos los llaman genes huérfanos. Otros prefieren no mirarlos demasiado, porque en ellos podría haber una historia que no se escribió sola. En algunos archivos biogenéticos se mencionan patrones imposibles, saltos de complejidad que en teoría requerirían millones de años, pero ocurrieron en apenas unos miles. No hay fósiles que expliquen el vacío, solo un resultado: nosotros. Quizá no seamos la culminación del mono, sino el eco de un intento fallido de algo que quiso ser más que biología. Nos gusta pensar que miramos el universo, pero tal vez es el universo el que nos observa.
intentando entender en qué se convirtió su propio experimento. Entre ellos y nosotros, la diferencia es mínima, pero esa mínima diferencia bastó para abrir un abismo. De un lado, la vida que se adapta, del otro, la vida que se interroga, y en medio un silencio que no sabemos descifrar. Quizás somos un prototipo, una versión beta del ser consciente, una inteligencia aún en prueba demasiado frágil para sostener el don que recibió. Nos creímos dueños de la tierra, pero somos apenas huéspedes con fecha de caducidad. Y tal vez, cuando el último de nosotros desaparezca, el bosque volverá a ocupar su lugar. Los monos bajarán de los árboles y la vida seguirá su curso como si nada hubiera pasado. Porque la evolución no tiene destino, solo caminos que se abren y se cierran. Nosotros fuimos uno de ellos, una línea brillante, breve, nacida del polvo, devorada por su propio reflejo. Este es el espejo roto, la imagen de una especie que no sabe quién la creó, ni si debía haber existido. Una criatura que se observa a sí misma y no entiende si es el origen o la consecuencia. Quizá no somos la evolución del mono, sino el error que demuestra su perfección. El experimento humano, episodio 0. El espejo roto. Toda especie cree entenderse, hasta que el espejo se hace preguntas.